En nuestro cuerpo, las células están constantemente dividiéndose para mantener los tejidos sanos y combatir las enfermedades. Pero a veces, esta división celular puede verse afectada por agentes dañinos que causan alteraciones a nuestro ADN. El ensayo de micronúcleos por bloqueo de la citocinesis es una herramienta clave que nos permite detectar estos daños en los linfocitos de nuestra sangre, evaluando cómo las sustancias tóxicas pueden afectar nuestra salud. Acompáñame a conocer cómo funciona este ensayo y qué información puede proporcionarnos. Mi nombre es Evarista Arellano, soy profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California. El contenido que vamos a revisar es de 5 puntos: una introducción, los linfocitos y su clasificación, cómo es el procedimiento experimental, cómo se extrae la sangre entera, el bloqueo de la citocinesis, la cosecha y cómo se interpretan los resultados, así como una visión general de sus aplicaciones. El ensayo de micronúcleos por bloqueo de la citocinesis es una de las herramientas para evaluar el daño genotóxico y citotóxico de mayor relevancia en el análisis de la genotoxicidad, sobre todo la genotoxicidad en seres humanos. El equipo que inició con esta inquietud fue el equipo HUMN, que es un proyecto que fue desarrollado por una serie de personas de distintos países, encabezados por Michael Fenech de Australia, Stefano Bonazzi de Italia, Nina Holland de Estados Unidos, Michael Kirsch-Wolters de Bélgica, Claudia Bolognesi de Italia, Harold Sarr de Estados Unidos y Sigmund Müller de Austria. Acompáñenme a ver este apasionante tema y sobre todo a comprender cómo podemos evaluar la citogenotoxicidad en nuestras células sanguíneas. En general, partimos del hecho de que la sangre humana, y en general casi la de todos los mamíferos, está compuesta por un 55% de plasma que incluyen agua, proteínas y electrolitos. El plasma es la parte líquida de la sangre y está compuesto principalmente por un 90% de agua. Y el resto, los electrolitos, las proteínas, grasas, hormonas, gases y otros componentes disueltos, pueden estar ahí presentes en nuestro plasma y, y son parte pues de la sangre. Las proteínas pueden ser albúminas, globulinas, fibrinas, y los electrolitos suelen ser principalmente sodio, potasio, calcio, bicarbonato, que mantienen el equilibrio de los líquidos y la función celular. También hay hormonas y enzimas, nutrientes y también productos de desecho. El otro 44 o 45% está formada por células. Estas células sanguíneas suelen ser plaquetas, que son las que taponan las heridas. Los eritrocitos o los glóbulos rojos, células sanguíneas, células polinucleares como los eosinófilos o los neutrófilos, y solamente el 1% están conformadas por células mononucleares de sangre periférica, que son los leucocitos, ¿verdad? Todo lo que le llamamos la fórmula blanca, incluida los linfocitos y los monocitos. En general, los leucocitos o linfocitos
Se pueden clasificar en dos grandes grupos: los linfocitos innatos, como las células linfoides innatas no TCR, que pueden ser de tres tipos, y las células linfoides similares a las innatas. Todas estas no residen en el plasma, sino en distintos tejidos de nuestro cuerpo. Los únicos que residen en nuestra sangre son los linfocitos adaptativos que fluyen en el torrente sanguíneo, como las células T de memoria específica y las células B. Unas que se les llama células T, que adquieren su memoria específica en el timo, y las células B, que adquieren su memoria específica en el vaso, ¿verdad? Por eso son basófilos o células de timo. Sin embargo, más allá de la clasificación de las células, nosotros solamente nos vamos a referir a los linfocitos adaptativos, que son los que son parte del torrente sanguíneo. El principio de la técnica de linfocitos por bloqueo de la citocinesis parte del hecho de que las células individuales típicas, como los linfocitos, tienen un citoplasma y un núcleo, como prácticamente todas las células eucariotas. El procedimiento consiste en cultivar esas células por 72 horas. Típicamente, una célula individual va a transformarse después de 72 horas en dos células hijas. Sin embargo, este procedimiento se basa en frenar la citocinesis a las 44 horas del cultivo, después de que las células interfásicas han desarrollado la mitosis, pero aún no está completada la citocinesis, es decir, la división de los citoplasmas. Para inhibir la acción de la actina a las 44 horas, después de iniciar el cultivo, debe agregarse citocalcina B, y de esta manera aseguramos que todas las células interfásicas al iniciar el cultivo van a tener dos núcleos y un citoplasma. Y digamos que esta es la base del procedimiento. Vamos a ver el procedimiento general. Empezamos por un cultivo primario utilizando solamente medio mililitro de sangre entera venosa, y se la agregamos a un medio de cultivo, aproximadamente 6.3 mililitros de medio suplementado con 1% de aminoácidos no esenciales y 1% de L-glutamina, añadiendo además 2 mililitros de fitohemaglutinina y 0.5 mililitros de sangre entera venosa, para tener un total de 7 mililitros de cultivo. Se incuban por 44 horas, se le agrega citocalcina, se centrifugan, se purifica el botón celular, se montan las laminillas, se tiñen con eosina y azul de metileno, y después se observan aproximadamente 1000 células al microscopio. Pero paso a paso, ¿cómo lo realizamos? Primero, extraemos aproximadamente 5 mililitros de sangre entera venosa de un paciente voluntario, el cual previamente ha firmado consentimiento informado y se le ha realizado un cuestionario de antecedentes de salud y socioambientales. La extracción de la sangre se debe de hacer con un tubo Vacutainer conteniendo heparina de sodio. Es muy importante para evitar la coagulación, y sobre todo el tapón debe de ser verde para evitar que otro tipo de sustancias interfieran con nuestro cultivo. Como sabemos, un cuerpo humano estándar contiene 5 litros aproximadamente de sangre fluyendo por su torrente sanguíneo.
y estos 5 litros de sangre entera venosa contienen aproximadamente 35 millones de linfocitos. Quiere decir entonces que en medio mililitro de sangre, es decir, en cada tubo de cultivo, deberá haber 3.500.000 linfocitos. Esto quiere decir que tenemos nosotros una aproximación de 1 a 10.000, de 1 por 10 a la menos 4, para cuando queremos hacer dosimetría. Como les comenté anteriormente, para sembrar el cultivo se requieren 0.3 mililitros de medio que previamente se ha suplementado con aminoácidos no esenciales al 1% y 1% de L-glutamina. Si nosotros, por ejemplo, vamos a preparar 20 tubos, tendremos que hacer la proporción de 6.3 por 20 para saber cuánto vamos a preparar. Por ejemplo, si nosotros queremos preparar 100 mililitros de medio, tendríamos nosotros que poner 98 mililitros de RPM 1670, 1 mililitro de aminoácidos no esenciales y 1 mililitro de L-glutamina para completar ese medio suplementado al 1%. De ahí extraemos para cada tubo 6.3 mililitros de medio, al cual le agregamos 0.2 mililitros de fitohemaglutinina. Pues aquí están los laboratorios, siempre yo utilizo Invitrogen o HIPCO, ¿verdad? Y se le agrega, una vez que tenemos el tubo con nuestro medio suplementado, agregamos 7 mililitros de sangre entera en cada tubo. Se voltean suavemente cada uno de los tubos y se colocan en un sentido más o menos inclinado en una gradilla para incubarlo a 72 horas. 24 horas después de la siembra, los cultivos lucen de esta forma. 44 horas después de la siembra, lucen de esta manera. Aquí se ven ya pues algunos crecimientos, ¿no? Es muy importante mantener la esterilidad. Toda la preparación, como vimos en la filmina anterior, se realiza en condiciones de esterilidad, en una campana de flujo de laminar de preferencia. Y a las 44 horas después de iniciada la siembra, se efectúa el bloqueo de la citocinesis para después llevar los cultivos a 72 horas, que así lucen antes de la cosecha. Como les decía, preparamos la citocalcina B diluida en dimetil sulfóxido a razón de 1 a 2. Es decir, si aquí tenemos, de 2 a 1. Si aquí tenemos 1 miligramo de citocalcina B, agregamos 500 microlitros de dimetilsulfóxido y después a cada cultivo le adicionamos 21 microlitros de citocalcina B, que es un inhibidor de la actina, la proteína que activa la división del citoplasma. Luego se mezcla muy suavemente para que el reactivo actúe de manera homogénea en todo el cultivo, dando vueltas de manera horizontal y volteándolo muy suavemente en relación arriba hacia abajo, tal como se ve en las fotografías. Después de las 72 horas de haber iniciado el cultivo, aquí, después de las 72 horas de haber iniciado el cultivo, que luce de esta forma,
lo que hacemos es proceder a la etapa de la cosecha. La etapa de la cosecha inicia con la adición de solución de 1 mililitro de solución de Carnoy a los cultivos. Se agrega 1 mililitro de solución de Carnoy que se prepara con metanol en 3 partes y ácido acético en 3 partes. Esto quiere decir que si nosotros queremos preparar 400 mililitros de fijador, ponemos 300 mililitros de metanol y le agregamos 100 mililitros de ácido acético. Se enfría más o menos por una media hora o una hora en el congelador y con la solución fijadora muy fría, tomando 1 mililitro, se le agrega al cultivo muy suavemente por las paredes y rotando suavemente el tubo para que podamos tener la acción del fijador y que nuestras células queden completamente enteras. Esta foto que tenemos aquí, en esta parte, podemos observar cómo aquí ya actuó el fijador y se observa el cultivo ya bastante frío. Una vez que agregamos el fijador, se resuspende todo el botón celular. Con una micropipeta de 1 mililitro, extraemos suavemente el fondo del tubo y se va liberando con mucha lentitud sin extraer la punta de la micropipeta de la solución para que se resuspenda todo ese botón celular. Una vez hecho esto, se procede a centrifugar a 1200 revoluciones por minuto por 10 minutos aproximadamente el medio de cultivo y si es necesario lo pasamos a un tubo de fondo redondo. Es necesario hacer varios lavados para obtener un botón ya prácticamente blanco. Una vez que tenemos o logramos este botón, podemos proceder a montar las laminillas. Aquí debo hacer un paréntesis. Para poder hacer los lavados y tener una cosecha más efectiva, nos ha dado mucho resultado una vez que le hemos dado 1 o 2 lavadas al cultivo después de la prefijación, después de haberla fijado, se hacen lavados con la misma solución de Carnoy fría, pero conviene, después de 1 o 2 lavados, guardarla en el refrigerador más o menos a unos 8 grados centígrados durante 2 o 3 días. Incluso puede durar así por más de una semana. Y después darle un par de lavados más para que el botón se vuelva más esponjoso. Una vez que el botón ya está bastante claro y esponjoso, entonces sí se procede a montar las laminillas en portaobjetos. Estos portaobjetos, para que funcionen y estas células se peguen muy bien, requieren de estar en refrigeración. Se limpian los portaobjetos perfectamente y se guardan en agua destilada en el refrigerador por al menos una media hora antes del montaje. Una vez frías las laminillas, se extrae el botón celular y se colocan sobre el cubreobjetos. Una vez que las células están ya dentro del cubreobjetos, lo que hacemos es dejar secar al aire, semi inclinadas, para que las células se peguen al portaobjeto y estén totalmente secas antes de proceder al penúltimo paso, que es la tinción. La tinción se realiza con eosina y azul de metileno. Es mucho mejor utilizar esta marca de tinción y se sumergen primero en eosina
después en azul de metileno y finalmente se enjuagan en agua. El tiempo de tinción puede oscilar entre 15 o 20 segundos o incluso 45 segundos. El azul de metileno también unos 20 segundos y después lavar en agua simple. Muy importante mantener los colorantes muy frescos, es decir, que no estén caducados. Y si hay dificultades a la hora de teñirlos, entonces lo que se puede hacer es filtrar los colorantes para que estén más frescos. También puede servir añadir un poco de buffer de fosfatos. Enseguida, después de que las células se han teñido, lo que conviene hacer es contar en cada laminilla el número de células mononucleadas, binucleadas, trinucleadas y tetranucleadas en 500 células y partir de ahí, de esta información, para calcular el índice de división celular o la proliferación celular. Junto con estas 500 células se van contando, aparte de las células con 1, 2, 3 núcleos, se van contando el número de células en estado de apoptosis y el número de células en estado de necrosis. Así que también vamos registrando si hay micronúcleos, boots o puentes de cromatina en las primeras 500 células. Una vez que hemos hecho el registro completo de esas primeras 500 células, vamos a buscar las células binucleadas que contienen micronúcleos, que contienen puentes nucleoplasmáticos o que contienen boots. Una vez que terminamos con esos conteos, procedemos a calcular el índice de división celular, que se calcula con la base en la siguiente expresión: número de células mononucleadas, 2 por el número de células binucleadas, 3 por el número de células trinucleadas y 4 por el número de células tetranucleadas, sobre el total de células contadas. Es muy importante que nosotros hagamos uso de los criterios de conteo para tener una buena clasificación de estas células y no confundirlas con eosinófilos o con que son las células polinucleadas por excelencia, o los segmentados, ¿no? Muy importante que tengamos este cuidado. Como les decía, también es importante en 1000 células binucleadas, porque esto nos garantiza que el daño ocurrió en esa primera división de las 72 horas del cultivo, células que tienen un micronúcleo, células que tienen boots o puentes nucleoplasmáticos. Ya sabemos que los micronúcleos son una evidencia de eventos clastogénicos y también de eventos aneugénicos cuando tenemos un micronúcleo en el cual podemos distinguir un centrómero, porque estamos entonces seguros de que es un cromosoma completo. Y esto nos da una medida del daño genotóxico. Las células binucleadas con PUT resultan de la amplificación de genes y pueden ser micronúcleos en formación o fragmentos de reparación de ADN amplificado. Cualquiera de los dos resultados pueden ser. En cambio, los puentes nucleoplasmáticos se producen cuando los centrómeros de cromosomas discéntricos son arrastrados hacia los polos opuestos de la célula en la anafase y entonces pueden interpretarse como resultado de la reparación incorrecta de fragmentos de ADN. Aquí tenemos células o unas tomas, unas micrografías
que fueron manipuladas con Photoshop, pero en los que podemos ver claramente cómo aquí tenemos una célula binucleada con micronúcleo. Esta es una célula binucleada sin daño. Esta es una célula con un puente nucleoplasmático aquí. Y esta es una célula binucleada con un boot. También les había comentado que es factible reportar o identificar la muerte celular programada o células en apoptosis. Cualquiera de estas imágenes que veamos puede ser una célula en apoptosis. O también podemos ver células en necrosis en estados de senescencia o en etapas avanzadas de muerte celular. De tal manera que los valores de referencia para este ensayo es una frecuencia de células binucleadas entre 30 y 60%, dependiendo del donante. Un índice nuclear o índice de división celular que puede encontrarse entre 1.3 y 2.2. El número de células necróticas oscilará entre 0 y 9% para personas sanas. Las células apoptóticas suelen tener una frecuencia entre 0 y 7%, en tanto que los micronúcleos en 1000 células contadas oscilará en un rango entre 0 y 30. Los puentes nucleoplasmáticos, en cambio, podrán oscilar entre 0 y 10 y los boots entre 0 y 5. En resumen, en los conteos de las laminillas preparadas con este ensayo, nosotros podemos detectar el índice de división celular contando el número de células mononucleadas, binucleadas y tetranucleadas. Podemos encontrar daño genotóxico o daño al ADN en células que no se dividieron. Podemos encontrar tanto boots como micronúcleos. Y también podemos detectar daño en una sola célula, una célula que ha sufrido una sola división porque son células binucleadas. Aquí tenemos una célula binucleada con digamos, un micronúcleo aquí y aquí un puente nucleoplasmático. Aquí tenemos una célula binucleada con un micronúcleo. Aquí tenemos una célula binucleada con boots. Cada uno tiene su boot. Aquí tenemos células en apoptosis. En apoptosis, como pueden ver, es muy diferente a la célula en necrosis. En una célula con apoptosis, la cromatina está sumamente condensada, globulosa. La muerte celular programada. En cambio, en una célula en necrosis, el núcleo está volado, incluso también el citoplasma. Pero poder determinar cada uno de las anomalías o de las aberraciones en las células depende de nuestro entrenamiento y de el número de veces que nosotros tengamos para revisar nuestras laminillas. Como les decía, aquí podemos tener células mononucleadas con micronúcleo. Es una célula que no se dividió. Tenemos una célula tetranucleada, una célula trinucleada con micronúcleo. Este no es un núcleo. Si se fijan ustedes, los núcleos son más o menos del mismo tamaño. Y aquí tenemos las células mononucleadas. Con estos podemos hacer el índice de división celular. Aquí tenemos diferentes estadios de apoptosis. Aquí tenemos los cuerpos apoptóticos claramente y aquí tenemos células binucleadas con daño al ADN.
Las aplicaciones más frecuentes de este ensayo pueden verse en el análisis de dosis-respuesta, en el desarrollo de fármacos. También se puede tener aplicaciones en poblaciones que han sido expuestas a tóxicos o a radiación, como en los accidentes nucleares o en las personas que acuden a los que son empleados en las plantas nucleares en el desarrollo de fármacos para determinar el porcentaje de inhibición de los fármacos con base en alguno de los biomarcadores, y podemos también ver el efecto medio de las dosis o simplemente para ver dosimetría. También podemos determinar efectos antagónicos o efectos sinérgicos de algunos fármacos. Y aunque este ensayo fue planificado para seres humanos, eh, actualmente se han encontrado algunos estudios que utilizan otro tipo de especies. Como les decía, fue desarrollado principalmente para seres humanos y se recomienda que cuando se realice un ensayo de este tipo, se utilice o se invite a participar o a colaborar solamente a personas del sexo masculino, ya que las personas del sexo femenino normalmente tienen una variación mensual de su hematopoiesis. Pero este ensayo también se puede hacer en vacas, en chivos, en conejos, perros, gatos, caballos, cualquier mamífero que tenga sangre suficiente para poder extraer unos 5 mililitros de sangre. Y pues con esto terminamos. Espero que les sea de utilidad la información que aquí les hemos proporcionado, y les sugiero que si tienen alguna duda, la hagan llegar en la sección de comentarios. Muchas gracias. Les repito, mi nombre es Evarista Arellano. Pueden localizarme en este correo, y estas fueron las referencias que utilicé para el desarrollo de este video. Muchas gracias.